¿Puede alguien con un sueldo modesto, sin estudios superiores y sin recibir herencias, llegar a acumular una fortuna de 8 millones de dólares? Parece improbable, pero la historia de Ronald Read demuestra que sí es posible. Hoy te voy a contar cómo un conserje, invisible para la mayoría, acabó dejando una de las lecciones financieras más sorprendentes de los últimos tiempos. Ronald James Read nació el 23 de octubre de 1921 en Dummerston, un pequeño pueblo rural del estado de Vermont, en Estados Unidos. Su infancia transcurrió entre campos de cultivo y días de trabajo duro en la granja familiar. Eran tiempos difíciles, y la educación no era una prioridad para muchas familias de clase obrera. Pero Ronald fue distinto. Se propuso terminar la escuela secundaria y lo logró, convirtiéndose en el primero de su familia en graduarse. Cada mañana caminaba kilómetros, y a veces hacía autoestop para poder llegar a clase. Esa perseverancia marcaría el resto de su vida. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Ronald se alistó en el ejército y fue destinado a Italia, donde trabajó como policía militar. A su regreso, no se encontró con riquezas ni oportunidades especiales. Solo trabajo duro. Durante 25 años fue mecánico en una gasolinera local. Después, ya entrado en la madurez, aceptó un empleo como conserje a tiempo parcial en unos grandes almacenes. Estuvo ahí otros 17 años, barriendo suelos, cambiando bombillas y pasando desapercibido. Se jubiló en 1997, a los 76 años. Ronald no llamaba la atención. Llevaba la misma chaqueta de siempre, conducía un coche viejo, y prefería reparar antes que comprar. Vivía solo, en una casa modesta, y nunca hablaba de dinero. Pero lo que nadie imaginaba es que estaba construyendo, poco a poco, una fortuna silenciosa. Cuando falleció en 2014, a los 92 años, el periódico local se hizo eco de su muerte como la de cualquier vecino respetable. Pero días después, la noticia saltó a los medios nacionales: Ronald había dejado una herencia de casi 8 millones de dólares. ¿Cómo era posible? La respuesta estaba en su discreta pero efectiva estrategia de inversión. Desde joven, Ronald destinaba parte de su salario a comprar acciones de empresas estables, conocidas y que generaban dividendos. Compañías sólidas, como Procter & Gamble, Johnson & Johnson o Wells Fargo. Nada de experimentos ni modas bursátiles. Solo negocios que entendía y que sabía que durarían décadas. Nunca vendía. Reinvertía los dividendos, año tras año. Y mientras muchos corrían detrás del dinero fácil, él seguía su plan. Sin prisas, sin alardes. Solo paciencia, constancia y visión a largo plazo. Guardaba los certificados en una caja de seguridad en casa. Cuando la revisaron tras su muerte, encontraron papeles de más de 90 empresas diferentes. Su historia encierra varias lecciones valiosas. La primera: no hace falta tener un gran sueldo para crear riqueza. Hace falta inteligencia financiera. La segunda: el tiempo y la constancia son aliados poderosos. Ronald empezó con poco, pero fue sembrando año tras año. Es el efecto del interés compuesto, ese fenómeno que convierte pequeñas decisiones repetidas en grandes resultados. Y quizá la enseñanza más importante: vivir por debajo de tus posibilidades no es un sacrificio, es una forma de libertad. Ronald vivía como quería. No necesitaba impresionar a nadie. Y lo más increíble es cómo usó su fortuna. Al morir, dejó 4,8 millones de dólares al hospital de su ciudad, y 1,2 millones a la biblioteca pública. Fueron las donaciones más grandes que esas instituciones habían recibido jamás. Nadie lo esperaba. Ni sus vecinos, ni los médicos del hospital, ni siquiera sus amigos más cercanos. Él nunca habló de lo que tenía. Solo dejó que sus actos hablaran por él. Ronald Read no fue un genio de las finanzas, ni un emprendedor brillante, ni tuvo contactos influyentes. Fue un hombre corriente, con una mentalidad extraordinaria. Su vida nos recuerda que la riqueza no siempre se ve, que las decisiones pequeñas importan, y que la verdadera inteligencia financiera consiste en tener un plan, y seguirlo. Si esta historia te ha inspirado tanto como a mí, suscríbete al canal.
porque hay muchas más historias como esta que merecen ser contadas. Y no te las quieres perder.